Personas de diferentes creencias religiosas se unen para brindar consejo y fortalecer valores. Voces amigas. El tema de hoy: el perdón. Bienvenidos a su programa Voces Amigas. Mi nombre es Carlos Murillo, vengo de la tradición del budismo Zen y el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema del perdón. Me acompañan Gilberto, Harold e Ingrid y quisiera que ellos se presentaran antes de continuar. Buenos días, de verdad que es un gusto compartir con ustedes, compañeros, y bueno, única entre hombres, pero sé que podremos tener una plática amigable. Mi nombre es Ingrid Obando, pastora del Ministerio Manos de Bendición Internacional en Pavas. Bueno, un gusto compartir con ustedes el programa y sobre todo el tema que vamos a tratar hoy, el tema del perdón. Yo soy Harold Segura, pastor bautista. Yo soy el pastor Gilberto Quesada Mora, siempre decimos el segundo apellido para reconocer a la mamá. Soy pastor de la Iglesia Luterana Costarricense, actualmente estoy como presidente de la iglesia y además como pastor acompaño una congregación urbana y una congregación indígena, de los indígenas de aquí Tirricí. Bueno, qué lindo que estemos acá reunidos, compartiendo este ratito para hablar sobre este tema tan importante y este programa Voces Amigas que va a llevarle quizá mucha luz a muchas personas que nos van a escuchar en un momento. Qué dicha que estamos acá y gracias por encontrarnos. Excelente. Bueno, ¿por qué escogimos el tema del perdón para discutir el día de hoy? Todos estamos expuestos a relaciones que consideramos que nos han perjudicado en algún momento determinado o una acción de una persona que nos ha afectado. Eso nos genera en nuestro interior emociones negativas, resentimiento, cólera, tristeza. Y esas emociones negativas nos afectan, nos quitan la libertad, la paz interior y nos impiden realizarnos como personas normales y joviales. Dentro de las posibilidades para superar esas emociones negativas está el perdón. Entonces, explorar aquí en qué consiste el perdón, cómo se lleva a cabo, qué requiere, pueden ser aspectos que nos van a ayudar a todos y a quienes nos escuchan. Así es que, sin mucho más preámbulo, hablemos un poquito sobre el perdón. Ingrid, cuéntenos usted sobre su experiencia. Bueno, entendiendo que el perdón realmente no es un sentimiento, sino una decisión. Poder decir que jamás una persona fácilmente va a perdonar a alguien que le mató a un hijo o una pérdida, va a ser muy difícil hacerlo con un sentimiento espontáneo. Más puedo hablar de mi vida, donde de niña no tuve a papá y a mamá, por circunstancias de que mi madre pues tuvo una experiencia donde su ingenuidad la llevó a quedar embarazada. Pero eso nos llevó a caminar en la vida y ella entendiendo de que necesitaba avanzar y seguir, pues lucha conmigo para tenerme con ella, más no fue posible. Entonces ella tenía que trabajar conmigo, al principio lo logró, más después no. Entonces eso me dio a que yo tuviera que andar por ciertos hogares. Entonces, si yo me pongo a ver que la facilidad para uno perdonar, si yo vengo desde esa niñez con que no tengo a papá y a mamá, y hoy en día muchos hogares disfuncionales donde los hijos le reclaman a su papá y a su mamá por un divorcio, por una circunstancia que es la vida cotidiana, y viven bajo ese reclamo y bajo ese resentimiento, les ha provocado amargura. El perdón no se siente, es una decisión. Si yo no hubiese perdonado, en este caso, todo lo que yo viví con mi madre, con mi padre, que tuve un abandono, si lo quiso o no lo quiso mi padre, tal vez el temor a tomar esa responsabilidad, pero eso no es lo importante aquí es que yo decidí perdonar todo lo que había vivido en mi niñez, pero es una decisión. Entonces, para mí, todos los días, nuestra vida, vamos a vivir resistencia para cumplir un propósito. Van a haber
fallos, van a haber fracasos, van a haber divisiones, van a haber pleitos, van a haber contiendas. Esa es la realidad de la sociedad. Pero yo decido qué quiero para mi vida, yo decido lo que quiero para mi entorno. Cuando yo estoy enferma, enfermo todo. Bueno, eso desde la experiencia cristiana de Ingrid, que habla de un encuentro con Jesús. Me imagino que en el caso tuyo, Carlos, al hablar desde el budismo zen, que es una tradición tan rica de la espiritualidad, podrías también expresarlo en tus propias palabras, pero Claro. creo que coincidimos en eso de que el perdón es la posibilidad que tiene toda persona de no dejarse atrapar por la circunstancia de dolor, la circunstancia adversa, sino, como vos decías, más allá de la emoción, tomar la decisión de que soy dueño de mi vida y puedo salir adelante, ¿no? Sea como lo expresemos en cada tradición, es prácticamente eso. No sé qué piensan ustedes. No me quedo atrapado en la situación de dolor, sino que decido salir adelante con los recursos que cada espiritualidad nos ofrece. Pero aún así, yo pienso que es como complicado, porque una cosa es, una persona tiene algunos recursos para salir adelante, ¿no? Otra es el montón de personas que conocemos nosotros en la vida diaria que no tienen recursos, qué sé yo, académicos o espirituales, Sí, o emocionales o humanos que estén cerca. Y definitivamente el rollo de cada quien es una cuestión muy personal, muy personal. O sea, esto del tema del perdón realmente es complicado, ¿no? Bastante. Y hasta que uno en la vida de uno mismo lo experimenta o experimenta algo como Claro. Ingrid nos cuenta, entonces uno puede empezar a dar el pasito a transmitirle a alguien más alguna pequeña ruta, ¿no? Yo personalmente, siguiendo la dinámica de Ingrid tan linda, ¿verdad? De poder compartir uno lo que lleva adentro, yo muchos años de mi vida siento que yo vivía como enojado conmigo mismo y por supuesto enojado con los demás. Y una cosa que tal vez le pasa a mucha gente en nuestros contextos, todo el mundo me caía mal, todo el mundo me caía mal, ¿no? Y me caía mal yo mismo también, ¿no? Entonces, eso de vivir uno como ahí, como empatinado, como enlodado, ¿no? Patinando constantemente en su vida, ¿no? Llegó un momento que yo pude dar un pasito y yo creo que nos va a dar tiempo para conversar un poquito más en esta mesa. Yo creo que el primer perdón que hay que experimentar es con uno mismo. Qué torta cuando uno no se perdona a uno mismo. Por ejemplo, que uno no perdone su cuerpo, que uno no perdone su mentalidad, que uno no perdone lo que es su historia de vida, ¿no? Yo entiendo que es complicadísimo para cada quien. No es lo mismo una situación en Colombia, en El Salvador o en Costa Rica. Ni es lo mismo la experiencia mía como niño en Pérez Celedón, en una finca de campesinos, que la experiencia de Ingrid, que realmente nos destroza. Pero realmente cada quien tiene una experiencia diferente. Entonces, Así es. No, definitivo. Ahí lo importante tal vez es que uno pueda observar qué es lo que genera, digamos, en uno el estar atrapado en esa emoción negativa. Digamos, si yo estoy lleno de enojo, entonces todo el mundo es enojo, todo me molesta, todo me afecta. Entonces, yo tengo que darme cuenta de que ese enojo no me deja vivir. Entonces, si yo veo que ese enojo me está desgastando, las bilis se me riegan, tengo amargura, ando con el ceño fruncido, es decir, no hay esa felicidad natural, esa alegría de vivir, sino que siempre ando huraño, entonces digo, bueno, ¿es esto natural? ¿Es esto lo que corresponde? Es decir, ¿cómo hago para poder sacudirme esto? Entonces me parece que surge esa reflexión, bueno, ¿a qué se debe? Bueno, por mi papá o por mi hermano, por mi jefe o por mi señora, ¿de dónde surge ese, digamos, y si yo logro, digamos, ubicar el origen de ese resentimiento, entonces de alguna manera se da la posibilidad de decir, bueno, esto tiene que ser así necesariamente, o de alguna manera puedo liberarme, por así decirlo. Y es donde me parece a mí que el perdón, digamos, surge como una forma de liberarnos, de decir, bueno, ya, es decir, ¿por qué necesariamente yo tengo que vivir este infierno? Yo puedo soltar esto y moverme hacia otras cosas. Y entonces es donde me parece a mí que el perdón viene a jugar un papel
fundamental y un poco creo que la experiencia de Ingrid apunta a esa vivencia, pero yo creo que a todos nos ha pasado, es decir, a nosotros mismos y tenemos amigos, familiares en donde ese resentimiento nos limita, es decir, nos reduce el espacio de movilidad de nosotros. Claro. Y como bien dice usted, también existe el perdón hacia nosotros mismos, Sí. que es otra materia muy compleja de trabajar. Estaba pensando en algo, Carlos, ahora que mencionabas esto, de que uno es quien se libera cuando perdona, ¿cierto? De varias formas lo mencionaste. Yo creo que en verdad perdonar es otorgarse un favor y una gracia a uno mismo. Exactamente. Aunque cuando uno dice yo perdono, se está dirigiendo a otro que recibe el perdón. Eso vale, pero hay que tener en cuenta eso que nos estás diciendo. Cuando yo perdono, quien gana no es el perdonado solamente. Sí, Gana también quien perdona, por supuesto. porque se está liberando también de una carga, de un dolor. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta porque en sociedades donde vivimos con tanto resentimiento, tantos dolores, tantas historias no superadas, quienes perdemos somos nosotros mismos. El caso de Ingrid, lo que está diciendo es, perdona a quien te hizo un daño, comprendes que ese daño tampoco se hizo quizá siempre intencionalmente, pero quien gana es Ingrid. Por supuesto. Y quien vemos superada y recuperada es a la misma Ingrid. Gana quien perdona. Exacto. Definitivamente sí, es salir uno de prisión, soltar una carga, se sale uno y sale de esa prisión, pero suelta también a la otra persona. ¿Y cuál es la ganancia para uno? Obtienes tus bendiciones, obtienes avanzar en la vida. Y hoy en día es impresionante cómo vemos cualquier cantidad de gente cautivos de un resentimiento, cautivos de la amargura, cautivos de una emoción frustrada. Y hoy ese es el diario vivir. Y hoy en día yo sé que en los hogares hay ese tipo de personas, pero para eso estamos hoy en esta mesa, para dilucidar ese tema y que realmente la gente encuentre una salida, aquello por donde entró, pero que sí tiene salida. Sí, por supuesto. Y a mí me llama la atención este tema porque, no sé, lo veo muy en mi persona, siempre lo veo muy en mi persona, porque yo a veces digo, incluso uno dice, voy a perdonar a aquel fulano que me hizo un daño, a aquella persona que me hizo un daño, y a veces yo termino concluyendo de que incluso perdonar a los otros es más fácil, por mi experiencia, digo, es más fácil que perdonarse uno mismo. Entonces, claro que son contextos muy diferentes. Alguien que nos está escuchando va a decir, bueno, pero ese no ha vivido una guerra en El Salvador, en Colombia, pero yo prefiero empezar por perdonarme a mí mismo, reconciliarme con mí mismo. Claro. Y bueno, vamos a ir a un corte y seguimos conversando de este tema tan interesante. Excelente. Perdonarme y perdonar para estar en una vida armoniosa no significa olvidarme de la justicia que hay que hacer ante agresiones, ante la gran destrucción que vive nuestro planeta, nuestra sociedad. Retornamos con Voces Amigas y esperamos, por supuesto, que este programa esté siendo de mucha bendición para muchas personas que nos están escuchando y, por supuesto, la bendición que significa para nosotros, sentarnos a conversar un ratito. A mí me encantaría hablar un poquitito el tema de cómo se sale uno de la cama cada día. Porque esto cuenta mucho. Nuestras abuelas decían levantarse con la pata izquierda. ¿Cómo cuenta eso, no? Porque yo a veces con mis congregaciones, la gente con la que comparto, le digo, depende mucho cómo usted se levante. Si usted se levanta reconciliado consigo mismo o endemoniado consigo mismo, así va a ser el día. Y creo que leemos mucho de eso, ¿no? Yo me he dado la tarea en los últimos años de levantarme bendiciendo todo. Bendiciendo, por ejemplo, el teléfono, bueno, el despertador cuando suena, ¿no? Yo no lo bendigo al despertador. Sí, mucha gente maldice el despertador, ¿no? ¿Sí? O mucha gente maldice el agua fría, por ejemplo. ¿No? Esta ducha no sirve. Y yo tengo 3 hijos, ¿no? Y los escucho en la ducha, maldiciendo la ducha por el agua, que no hay equilibrio.
Yo creo firmemente que si uno se levanta bendiciendo cada espacio, bendiciendo cada acción, bendiciendo cada elemento con lo que entra en relación, eso le genera un día maravilloso. Y vivir en paz con uno mismo, perdonándose a uno mismo, incluso las metidillas de patas que van durante el día, eso te trae consecuencias muy positivas. Sí, sí. Y bueno, yo no quisiera pensar en las dolencias que mucha gente puede estar viviendo en este momento y la dificultad de perdonar cosas que yo sé que hay situaciones muy dolorosas en nuestro contexto centroamericano o en nuestro país tan machista, con tanta violencia. Yo respeto eso, digamos, la persona que en este momento nos estará escuchando y dice, bueno, pero es que a ese pastor no le está pasando lo que me está pasando a mí. Claro que lo respeto, pero aún creo que ya Ingrid lo decía antitos, si uno empieza por reconciliarse con uno mismo, es una gran ganancia para uno mismo y allí empieza a aparecer una situación de perdón que luego se va haciendo trascendente y abarca a las demás personas con las que nos relacionamos todos los días. Y creo que nuestra actitud reconciliada va generando un ambiente de perdón en la gente con la que nos encontramos en la calle, en el trabajo, Sí. en la iglesia, no sé. O sea, Gilberto, lo que estás diciendo es que es mucho más fácil perdonar cuando uno vive en paz, cuando vive reconciliado con uno mismo, cuando uno reconoce las cosas buenas que le da la vida. Es mucho más fácil perdonar así. Sí, ese es el tema. No, y digamos, también ayuda a veces, digamos, a veces uno perdona por una cosa práctica. No sé, el perdón va a tener que ver con la familia, los hijos, entonces uno decide perdonar para no afectar a la familia. Y eso es bueno. Pero también hay perdones que surgen de un contexto mucho más amplio, que es una creencia. Y la creencia puede ser un apoyo para que la persona Sí. se haga más fácil ese perdón, porque sabe Sí. que digamos, que tiene un propósito. Entonces, las diferentes tradiciones en las cuales nos apoyamos para conocernos a nosotros mismos y ser mejores seres humanos, pueden servir como apoyo a facilitar ese proceso de perdón, porque ya hay un propósito más grande, por así decirlo, que el mero perdonar. La otra cosa importante entender es que el perdón casi que tiene que ver con uno, es decir, es independientemente de la persona que vamos a perdonar. El hecho que nosotros perdonemos a alguien no quiere decir que lo estamos liberando de las consecuencias de sus acciones. Esa persona tendrá que pagar lo que tenga que pagar tarde o temprano. Aquí el proceso es que yo me estoy liberando a tiempo y evitando envenenarme y sufrir más, prolongar, y rescatarme a mí mismo como persona y poder seguir adelante y no quedar ahí pegado en el pasado. Entonces, el perdón, nos estás diciendo, tiene que ver mucho con la actitud. Pero Carlos está haciendo un complemento que yo quiero destacar, y es que la actitud gana mucho cuando está respaldada por unos valores de fe, Claro. por una espiritualidad que cada uno cultiva a su manera. Esa es la relación entre actitud y espiritualidad. ¿De dónde saca uno esa actitud con la que se levanta Gilberto? Cuando las circunstancias de la vida no son siempre tan fáciles. Entonces, si preguntáramos por qué te levantás así, quizá nos explicarías mucho de tu fe. Sí, de dónde aprendiste eso, tus valores de fe, la espiritualidad luterana, todo ese contexto de espiritualidad que es la que nos ayuda a tener actitudes distintas. De ahí la relación quizá entre espiritualidad y actitud para ofrecer perdón y darse a uno mismo perdón. Algo muy importante es el reconocimiento, dónde estoy, qué quiero yo en este aspecto, porque hay personas que amanecen maldiciendo en lugar de amanecer dando gracias a Dios. Y entonces me va a decir usted, sí, es dependiendo la situación. Porque, por ejemplo, si el río se les llevó la casa, ¿cómo van a amanecer con una actitud de darle gracias a Dios? Pero escrito está en la palabra, dad gracias a Dios en todo tiempo. No dice que solamente cuando hay bendición, sino también en la adversidad. Entonces, ver a Dios en mi vida, que es el único que me genera mi paz, y ver desde una óptica positiva. Hablo de tener
tener a un Dios adentro. Y usted me dice, bueno, ¿y qué tal del que no conoce de Dios y tiene un mundo perdido y endemoniado como usted lo hablaba ahora? Bueno, hablar de este aspecto es sencillamente de, bueno, está bien, ya tengo esta situación, pero necesito reconocer que estoy mal. Yo no voy a maldecir mi día para maldecirle el día a los demás, sino que yo necesito decir, voy a salir adelante, se va a levantar mi casa, voy a construir de nuevo mi casa, se va a levantar. Entonces, es tener una actitud diferente, pero yo necesito, número uno, reconocer. Y creo que ese es el problema que tenemos ahorita con la humanidad. No hay reconocimiento, no hay reconocimiento de su causa, ni realmente ni de la enfermedad ni de la cura. O sea, no quieren reconocer que hay una enfermedad, porque de verdad que me gusta mucho y me puse a estudiar mucho del perdón, tal vez porque manejo esto mucho en mi congregación. Y es interesante que hasta médicamente hoy en día se está dando parte en la parte médica, están dando cápsulas donde llevan a las personas parte de su tratamiento médico a perdonar, porque se han dado cuenta inclusive que muchas enfermedades radican en la falta de perdón, hablando de las enfermedades psicosomáticas. No soy doctora ni cosa por el estilo, pero si usted lo estudia ampliamente se da cuenta que hay muchas enfermedades que se radican ahí. Entonces, qué interesante que si ya la persona, como usted la ve en una cama, ya está ahí postrada y usted dice, sí, pero no encuentro salida, tengo un cáncer, pero hemos orado por personas que tienen cáncer, pero que nos damos cuenta que radica y su raíz es en esa falta de perdón. Entonces yo pienso que, como hablan los compañeros acá, es importantísimo que el ser humano reconozca lo que es y lo que quiero ser y salir de donde estoy. No estar prisionero toda la vida. Y como decía usted, yo me levanto alegre o me levanto triste, me levanto endemoniado, pero eso es una actitud. Y salieron aquí dos temas que me llaman mucho la atención. Carlos decía, el hecho de perdonarse o perdonar no significa ya olvidar, ¿no? lo que estoy perdonando, el tema, ¿no? El tema de la justicia, por ejemplo. O sea, si hay una agresión, tiene que haber justicia. Perdonarme y perdonar para estar en una vida armoniosa no significa olvidarme de la justicia que hay que hacer ante agresiones, ante la gran destrucción que vive nuestro planeta, nuestra sociedad, las violencias en nuestros países. O sea, tener muy presente eso. Y de pronto, Harold tocó un tema interesante, o sea, cómo uno hace un proceso de cambio. ¿Qué espiritualidad tiene que ver con uno, con quién uno se ha encontrado para que haya un proceso de cambio? Es lindo también ese tema, ¿no? Porque yo tendría que decir que yo, de niño, de adolescente y de adulto, y ahora soy más allá de adulto, ¿no? Tuve siempre un Dios encima mío muy castigador, muy condenatorio, muy vigilador, ¿ah? Un Dios papá, un Dios patriarcal, ¿no? Muy agresivo. Yo creo que yo di ese paso. Y en ese sentido, para decir, digamos, la espiritualidad luterana, con el tema de la gracia, por ejemplo, me ha ayudado a mí montones. A ver un Dios de amor, de gracia, compañero, amigo, fiel, ¿ya? Que está hombro a hombro con uno. Es otra visión, ¿no? Y eso de alguna manera tiene que tener una consecuencia en este proceso de perdón que estamos hablando. Fundamental. Dijiste algo, Gilberto, esto de que perdón no es olvido y que perdón tampoco es la justificación del culpable. Importantísimo entender eso, sobre todo en sociedades donde vemos tantos casos de abuso infantil. Bueno, y la lista es larga. Entonces, siempre la pregunta es, cuando yo perdono, olvido, pues ya nos estás diciendo, no se trata de eso. O cuando yo perdono, entonces justifico al otro, cancelo el proceso judicial y eso no sigue, ¿no? Y esa es una claridad que tenemos que hacer. No se olvida, pues, lo que nos contaste de tu historia, cómo se van a olvidar cosas tan profundas y tan serias en la vida de uno. Y cuando son casos judiciales, pues el juicio sigue. El perdón lo que nos lleva es a tener una actitud diferente de vida y una actitud que aún me permite mantener un juicio de una manera diferente, no con agresión y venganza, sino en búsqueda de justicia y de dignificación de mi caso. Pero no de venganza, agresión y violencia, como vemos en muchos casos. Una cosa ahí importante en este proceso del perdón es
no vernos tan diferente a las otras personas. Es decir, si uno se conoce un poquito a uno mismo y conoce a otras personas, y si uno pregunta, bueno, ¿qué motivó a esta persona a hacer lo que hizo? Puede ser el miedo, puede ser la envidia, pueden ser, pero tal vez esas emociones negativas también las conozco en mí. Yo he tenido miedo o yo he sido envidioso, entonces no es algo que es ajeno a mí. Entonces, en la medida en que yo puedo entender de dónde viene la acción de la otra persona, yo puedo ser más comprensivo, puedo juzgar menos y decir, no, es que esta persona, no, sino que puedo decir, no, tal vez yo en esas circunstancias hubiera actuado de la misma manera. Entonces, eso me hace más fácil el perdonar, en este caso, a la otra persona, más allá, digamos, de este proceso interno de liberación de mis emociones negativas. Entonces, hay ahí, digamos, un aspecto importante, digamos, del perdón, el no sentirnos tan diferentes. Es decir, cuando uno ve a alguien que es agresivo, digamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta persona es colérico? ¿Por qué esta persona...? Bueno, si uno tal vez profundiza en esa vida, puede encontrar una causa. No es una justificación, pero un entendimiento. Y eso hace entonces que la relación sea mucho más humana y menos de juzgar y creer que uno es mejor, de señalar que uno está mejor que el otro, digamos, es importante. Creo que es hora de una pausa, así es que en un momento regresamos con este tema del perdón. Gracias. El perdón requiere tiempo. También no es que uno automáticamente va a perdonar simplemente porque sí. Necesitamos madurar nosotros y entender en qué medida nos enajena esa emoción negativa. Y aquí continuamos con el programa Voces Amigas, hablando hoy acerca del perdón. Bueno, yo quiero poner también sobre la mesa la dimensión social del perdón. Creo que es una dimensión que no podemos desconocer, sobre todo en una América Latina tan llena de heridas por nuestros pasados, viendo la situación mundial también. Yo creo que hablar del perdón no podemos evadir esa dimensión social. Yo soy colombiano y en el caso de Colombia, pues ustedes han escuchado las noticias en los últimos 2 años sobre el proceso de paz que estamos teniendo. A la sociedad colombiana, después de 52 años de guerra, 52 años de guerra, se nos da ahora la posibilidad de entrar en una nueva etapa de la historia, hacer un acuerdo de paz con las FARC, que es una de las guerrillas con más historia en Colombia. Se convocó a un plebiscito hace un poco más de un año. La sociedad colombiana, en su mayoría de los votantes, dijeron que ese acuerdo no debería ir adelante si no se hacían algunas enmiendas. Pero vivimos como colombianos el asunto del perdón. ¿Estamos dispuestos a perdonar? Ya no es el caso individual, sino frente a una historia. Y lo que a mí me ha sorprendido muchísimo es cómo gente de fe, que desde los púlpitos habla del perdón, cuando se trata de un perdón social, dicen, no, esto hay que pagarlo, el que la hizo la tiene que pagar, no puede haber impunidad, lógicamente que no puede haberla, pero nos cuesta pasar esa página de la historia, tratar de superarla con unos acuerdos validados jurídicamente, nos ha costado mucho y por eso yo quisiera escucharles a ustedes sobre esa dimensión social del perdón. Cómo perdonar una historia de esas, cómo superarlas como sociedad, ya no como individuos. Sí, no, y Harold nos remite a la situación que se está viviendo, por ejemplo, en Nicaragua. ¿Ya? ¿Cómo hablarle de perdón a una de las dos partes de Nicaragua en este contexto que están viviendo?
Yo no sé, a mí Harold me hace pensar en el tema de que una cosa, bueno, ya hablamos del hecho de que perdonar no es dejar de hacer justicia, ¿no? Y de trabajar por la justicia. Claro. Entonces, a mí me hace pensar que una cosa es trabajar por la justicia para resarcir, digamos, los daños que se hayan hecho, hacerlo con la cabeza, con el corazón o con el hígado. ¿Ah? Entonces yo pienso que allí las cosas podrían variar, ¿no? En el tema del perdón social, uno puede perdonar con el hígado y sigue haciendo la guerra, o puede perdonar con el corazón y la cabeza, y entonces buscaría los caminos de paz. Qué tremendo que hay líderes de diferentes denominaciones, independientemente de su credo, que lo que predican no es lo que viven, porque es lo que está diciendo Harold. Es interesante que queremos la paz, pero también queremos venganza. Entonces digo yo, ahí no hay una sanidad completa a nivel interior. Todavía predomina la ira, todavía predomina la contienda, la amargura, para que yo predique y luego a la hora de llegar quiero justicia con venganza. Ahí no hay un perdón genuino, perdón, pero está disfrazado. ¿Qué habla Dios del perdón? Primero, dice que te perdonemos para que Él nos perdone. Es importantísimo, independientemente de cuál sea su credo. Hay uno que es supremo en nosotros, que está sobre todas las personas y es nuestro Creador. Y dice, el mía la venganza, yo pagaré. ¿Quién es el que domina? Como decía ahora nuestro compañero, ¿qué domina? ¿Mi hígado o realmente el corazón? Si me baso en el corazón, que es lo que realmente Dios trabaja con nosotros, Él trabaja con el corazón, trabaja con el hígado para hacerte doblegar, porque la carne va a tener que menguar para que el espíritu crezca. Pero es interesante que entonces hay líderes que predican de paz, de amor y de gozo y no lo viven. ¿Y cómo queremos la paz para Colombia? ¿Cómo queremos la paz para Nicaragua si lo que yo predico no lo vivo? Entonces, la justicia divina es más fuerte que cualquier justicia terrenal. Entonces, ¿quién es el que realmente guía mi vida? ¿Quién es el que realmente domina mis sentimientos? Si yo decido perdonar, como lo dijo ahora Harold, es un compromiso que tengo conmigo misma y una decisión conmigo mismo de dejar ir libre. Creo que en cuanto a la paz, en este caso de Colombia, que es histórico lo que se está dando, es tremendo, qué lindo que hay otro líder, que en este caso los presidentes mediando para lograr eso, pedirle uno a Dios que ilumine a ese líder para que nos saque de manera estratégica de eso, pero eso es con un corazón lleno de paz y de amor. El amor es lo único que es, aquí es donde dice que a causa de la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará. Eso lo dice la palabra. Y es justamente lo que está sucediendo hoy en día en el mundo entero. El amor se ha perdido. Por eso es más fácil odiar que amar. Entonces eso es lo que nos está llevando a las guerras mundiales, y las guerras están predominadas de la maldad y del odio y de la amargura, una falta de perdón. Una cosa es que el perdón requiere tiempo. También no es que uno automáticamente va a perdonar simplemente porque sí. Necesitamos madurar nosotros y entender en qué medida nos enajena esa emoción negativa y cómo querer liberarnos de ella. Entonces requiere un tiempo, y más cuando es un contexto social, porque la sociedad es desigual, hay gente más desprendidos y gente más apegados a las cosas, y entonces hay como una especie de práctica, es un ejercicio que hay que ir haciéndolo, no es una cosa que es por decreto y ya automáticamente se hace, sino que hay que empezar a generar acciones y crear condiciones que favorezcan el amor, el perdón, el respeto, y que vayan debilitando la envidia, la venganza, etcétera, etcétera. Entonces, debemos ir, digamos, espacios como estos, digamos que la gente dialogue, que entienda que hablar es mejor que pelear. Hay una pensadora judía muy conocida, Hannah Arendt. Ella decía que al perdón había que sacarlo incluso del espacio estrictamente religioso, porque a perdonar se nos llama a religiosos y no religiosos. Y en sociedades de alto conflicto necesitamos entender
esa dimensión que hemos llamado social del perdón. Muy importante. Muy A importante. mí me llama la atención poderosamente esto porque digamos, ahora que se está hablando, don Carlos está hablando de este tema, realmente es complicado, ¿no? El escenario fuera de nosotros. Es complicado porque gente nos está escuchando de diferentes tradiciones, de diferentes contextos, de diferentes situaciones personales, familiares, comunitarias. No, es realmente complicado. Yo creo que es lindo que nos sentemos a hablar sobre estos temas y que realmente ayude a la gente que nos está escuchando en su dilema personal, en su dilema comunitario, familiar, de iglesia, de trabajo, de escuela. Porque nosotros nacimos en una sociedad, en el caso de Costa Rica, una sociedad muy competitiva, y generamos en los niños y las niñas competencia, odio, rencores, envidias, y es una sociedad que entonces va encaminada hacia la discordia y el no perdón. Es interesantísimo entonces que pudiéramos trabajar los líderes y con nuestras familias incluso esta reconciliación desde que el niño o niña está en el vientre de la madre, ¿no? Reconciliarse consigo mismo, con su entorno, con su casa, para ver si generamos una sociedad menos envidiosa, eso que yo llamo, lo digo así al estilo muy popular, una sociedad endemoniada, ¿verdad? Tenemos que trabajar para suavizar nuestro mundo tan tenso, ¿no? Y avanzar hacia una sociedad destensionada, perdonada, reconciliada. Es urgentísimo esto, urgentísimo, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, creo que vamos a ir a un corte, a un descansito y luego nos encontramos de nuevo en su programa Voces Amigas. Ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, muy importante, de verdad, que Dios es un Dios perdonador. Y nosotros, pues, somos hijos de ese Creador. Tenemos ese ADN. Continuamos con el programa Voces Amigas y de verdad que es importante este tema y diría yo más bien el mal del mundo, porque hoy en día la falta de perdón, ubicarnos más bien ahí en la falta de perdón, ha llevado a la división de lo que Dios desde el inicio trató de unir, que fue la familia. Y es importante ver hoy en día la cantidad de divorcios a nivel mundial. Es más los divorcios que los matrimonios, en una escala enorme. ¿Cómo superar un divorcio? ¿Cómo superar una infidelidad? ¿Cómo superar la pérdida de un hermano? ¿Cómo superar un abuso en la familia, un incesto? ¿Cómo ver esos temas que realmente es la vida cotidiana? ¿Cómo superar una muerte de un ser querido? Realmente en este día esos temas es la vida cotidiana y lo que me asombra es la gran escala de divorcios. ¿Cómo superar un divorcio? Que te das cuenta después de un largo tiempo y ya en vejez que te era infiel el esposo o la esposa. Me sumo en la depresión, en una tristeza agónica o decido salir de ahí. Perdonar, como lo decíamos antes, perdonar no es realmente solamente soltar al individuo creyendo que no lo hizo, no. En realidad hay una culpa, en no engañarnos, porque a veces entramos en un estado de negación, no, todo fue por mi culpa, todo esto es mi culpa, no. Perdonar es soltar. A veces pensamos que no perdonar es más bien cuando usted se toma un veneno creyendo que le va a hacer daño al otro, que va a matar al otro. Y eso es interesante, que hoy en día, después de un divorcio, o la mujer o el hombre se sume en una tristeza agónica, que cree que el mundo se le vino abajo. Creo que es un tema bastante rico para tratar en esta mesa, en este día. Sí, acabamos de decir que perdonar, bueno, es primero ganancia para uno mismo, ¿no? Claro que es complicado
unir todas estas cosas, el perdón social, las agresiones históricas a las sociedades, de pronto me pongo a pensar que esas personas que van levantando una lucha por una agresión que han sufrido, además de ese odio que llevan en su lucha, también llevarán otros odios individuales, como Ingrid lo está mencionando, ¿no? Entonces, cómo administrar no solamente el odio, por decir, colectivo, social, sino también administrar el odio personal. Qué complicado, ¿no? Entonces, realmente es un nudo difícil de resolver y realmente nuestras sociedades están metidas en una situación complicada. Estamos metidos en una situación complicada, todos y todas, ¿verdad? A diario se nos presenta este dilema. ¿Cómo resuelvo yo el tema del perdón? A diario, en mi vida, en la congregación, en la iglesia, en la comunidad, ¿no? Es realmente difícil. Yo quisiera ir apuntando ya un detallito, y es el tema de que, claro que hay agresiones, claro que hemos dicho aquí que aquí hay que hacer justicia ante las agresiones, pero si yo arrastro esas agresiones, me arrastran a mí. O sea, si yo arrastro el no perdón, la no reconciliación, me arrastra a mí en última instancia, ¿no? Entonces, Ingrid lo acaba de decir, uno no perdona para hacerle daño al otro o a la otra. ¿Ah? Y Ingrid lo dice, ¿no? Y yo diría, no, realmente habría que cambiar un poco el esquema. Yo, sin dejar de hacer justicia y trabajar por la justicia, tengo que trabajar por el perdón de mi persona. Entonces, por ejemplo, yo algo que he hecho en los últimos años de mi vida es agradecer por todo. Y alguien que nos esté escuchando y ustedes mismos dirán, ¿cómo que agradecer por todo? ¿No? Como que no se ve muy bien, ¿verdad? Hay cosas por las que no se puede agradecer. Ingrid lo decía, ¿qué tal cuando amanece uno sin casa? Se le quemó la casita, ¿no? ¿Cómo agradecer por esta situación? Pero yo creo que es muy importante agradecer por todo, porque cada cosa que sucede en nuestra vida nos deja una enseñanza, nos coloca en una ruta, nos pone a caminar hacia algo. Entonces, agradecer por todo a mí me ha hecho tanto bien, tanto bien. ¿Cómo agradecer por un martillazo que te lleve en un dedo, no? ¿Ah? ¿Cómo agradecer? Esa no era mi vida hace muchos años. Pero si uno intenta hacer el esfuerzo de agradecer por todo, empieza a encontrar la ruta, ¿no? Para reconciliarse con uno mismo y algunas vías de salida para reconciliarse con lo otro, con nosotros, con las otras personas, esas que nos han hecho mucho daño en el pasado. Y a algunas personas mucho más daño que el que me pueden haber hecho a mí. Pero entonces yo soy el hombre que agradezco todos los días. Todo lo que sucede lo agradezco. Y eso me ha dado muy buenos resultados. Ahí me parece, Gilberto, que vos estás apuntando a algo que mencionamos un poquito, pero que es fundamental. Es decir, es hacer énfasis en los aspectos positivos, en las emociones positivas. Es decir, el agradecimiento, el amor, el respeto. Y no, usted no está alimentando la parte negativa. Usted no está diciendo, porque a mí me pasa. No, usted está diciendo, no, voy a agradecer. Hay muchas cosas buenas en las cuales yo debo estar agradecido. Y hace énfasis en esos aspectos. Pero además, lo practica. Es decir, cada día se levanta y trata de pensar positivamente, agradezco a la vida hoy, le agradezco que amanecí bien, etc. Entonces, eso usted lo va cultivando. Sí, eso no es algo que es automático, sino que usted va generando eso poco a poco y cada vez más el odio tiene menos fuerza en usted, tiene menos importancia, porque usted no lo alimenta, usted está alimentando la acción positiva. Hay un poco dentro de la tradición mía se dice que nada externo en realidad lo puede perjudicar a uno. Es decir, nada. Es uno el que permite que algo externo te afecte. Es decir, si en mí hay paz, usted puede llegar y decirme, mire Carlos, usted es tal y tal y tal, y yo, no, está bien, le agradezco eso, pero yo estoy en paz interior. Pero si yo no tengo paz, si hay miedo en mí o ignorancia, o etcétera, entonces yo digo, tal vez lo que Gilberto dice es cierto. No, y entonces yo, la duda, el miedo me asumen y yo le estoy entregando poder ahí. Entonces, un trabajo importante es fortalecerse internamente, ya sea a través de una práctica espiritual, a través de pensamientos positivos y acciones que me ayuden a afirmarme a mí mismo como persona, pero eso es un acto importante, es decir, que no necesariamente lo externo nos afecta, es decir, y lo otro es también entender, saber discriminar. Uno perdona,
y con el perdón viene la liberación. Pero por otro lado, uno tiene que entender que pueden haber relaciones que no son sanas, que no son constructivas. Si yo me divorcio, bueno, qué pena, me duele dejar a esa persona que yo quiero y que hizo algo, pero si esa persona tiene malos hábitos, si esa persona es una persona inmadura, si esa persona me afecta negativamente, yo vivir con esa persona no necesariamente es lo mejor. Entonces, uno tiene que saber, digamos, discernir de cuando hay una relación enferma, tóxica, y cuando hay algo que yo puedo rescatar en una relación. Pero independientemente si es tóxica o no, está la liberación personal a través del perdón. Entonces, Pero a mí me encantaría decir, yo creo que yo en mi vida me he hecho más daño yo mismo que el daño que ha venido de afuera. Claro. Oye, es increíble. Por eso es que celebro tanto estar reconciliado conmigo mismo. es muy importante. el valor de la actitud que lo dijiste desde el inicio. Entonces, en aras de lo práctico, yo creo que aquí hay personas que están pensando en su propia situación personal, quienes amablemente nos están viendo y están diciendo, bueno, ¿y cómo salgo yo de este problema personal que tengo? ¿Cómo perdono esa persona de la que me divorcié hace 15 años? Salió de mi casa pero no ha salido de mi vida, mantengo el dolor. ¿Cómo arreglo mi situación con un hermano con quien tuve un conflicto hace 10 años? Lo sigo viendo de la peor manera, aunque es mi hermano. ¿Qué hacemos frente a eso? Pues ya hemos dicho varias cosas prácticas, y tratando de resumir lo que ustedes han dicho, entonces mencionaría primero pensar en uno mismo. Exacto. Mira, no perdonar es dañarme a mí mismo. Claro. Yo soy una persona con valor, soy una persona digna y una persona que tiene derecho a su futuro. Por lo tanto, si yo pienso en mi presente y mi futuro, no puedo seguir amarrado a mi pasado. Hay que tratar de liberar esa situación, ya lo dijimos también desde el inicio, soltarnos de allí y no quedarnos atados a una situación. Entonces, pensar en nosotros mismos. Vos, Gilberto, lo estás diciendo, desde cuando uno se levanta está pensando en uno mismo, más que pensar en el otro, el que me hizo el daño. Es pensar en la importancia que yo tengo y la necesidad de salir adelante. Por otro lado, pensar sí en el otro. La comprensión ayuda en muchos casos. Cuando uno comprende que el otro hizo un daño que yo a otros se los he causado también, o se los he causado en una mayor medida. Es la comprensión del otro como ser humano, y que todos somos falibles y limitados. Entonces, la comprensión del otro ayuda. Pero ¿cómo llegar a la comprensión del otro y la valoración de uno? Cuando de nosotros automáticamente no siempre sale eso. Allí el valor de la espiritualidad es acudir a Dios o la divinidad, acudir a esos valores. Entonces yo diría, me miro a mí mismo, miro al otro, y cuando veo que eso no es tan fácil, miro, digamos, arriba, buscando de dónde viene ese valor espiritual que me ayuda a actuar así. Bueno, muy importante de verdad que Dios es un Dios perdonador, y nosotros pues somos hijos de ese Creador, tenemos ese ADN. Mentiras que no se tienen, que hay que promoverlo, que hay que trabajarlo, pero creo que para lograr perdonar una infidelidad, un divorcio, una pérdida, primero tengo que entrar en paz interior conmigo misma. Pero el pensamiento de Dios desde el principio ha sido, amado, yo deseo que prosperes, que tengas salud, así como prospera tu alma. En el plan de Dios original siempre ha sido que el mundo y que cada persona seamos felices. Nunca su plan fue extinguir la humanidad, porque a veces la persona después de la tragedia piensa que ya todo se terminó, que hasta aquí llegué yo. El plan de Dios original para nosotros ha sido de amor, de felicidad, de paz y de gozo. Así que yo pienso que hay que empezar por eso, rescatar, como decía Gilberto, primero mi paz interior, trabajar conmigo mismo para luego que dé fruto un perdón. Claro. De lo contrario no va a ser posible. Ingrid, yo creo que estamos de acuerdo, Gilberto y yo, con tu perspectiva de fe cristiana y de Dios. A mí me gustaría que vos, Carlos, desde tu tradición del budismo zen, nos dijeras alguna
enseñanza que viene de los maestros que apunta a esto mismo. ¿Coincidiremos en esa visión? Yo creo que sí, definitivamente el tema del amor es fundamental y también está dentro de mi tradición. Es compasión. La compasión y el amor son, digamos, valores importantes que tenemos que cultivar. Y la misericordia. Y la misericordia. Es decir, en el cristianismo dicen que todos los seres son hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, bueno, en el budismo algo parecido se dice que todos somos Budas. Es decir, en todos existe la sabiduría y la compasión por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar a todas las personas como si fueran hijos de Dios, como si fueran Budas, y entender que en todos nosotros existe todo el potencial para desarrollarnos como seres humanos al máximo, porque estamos hechos a imagen de semejanza. Entonces, existen, digamos, los mismos principios y valores que hay que cultivar para realizarnos como seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista no veo ninguna diferencia a los consejos que ustedes apuntan. Bueno, desgraciadamente creo que el tiempo se nos ha agotado. Agradecerles a ustedes infinitamente por todos sus buenos consejos y puntos de vista y experiencias. Creo que el tema del perdón no lo agotamos aquí, pero hemos aprendido mucho y sobre todo que desde todas las tradiciones es válido. Esperamos que en el próximo programa de Voces Amigas podamos tratar otros temas que son importantes no solo para nosotros, sino para nuestra audiencia, y agradecerles infinitamente su tiempo. Muchísimas Muchas gracias, don Muchas Carlos. gracias, Carlos. Muchas gracias, compañeros. Gracias.